basarme en él. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, vamos a leerlo. Sé que usted se lo sabe de memoria. De pronto te sabes el texto pero no la cita. A veces sabemos dónde es pero no sabemos la dirección. Toda la escritura, si ve que se la sabe. Otra vez, toda la escritura, dígaselo al que está al lado suyo, toda la escritura es inspirada. Es inspirada. ¿Por quién? Aunque la escribió el puño de hombres, algunos letrados, otros con poco estudio, campesinos, pastores de ovejas, reyes, etcétera. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra vez, ¿es útil para qué? Para 2 de Timoteo 3:16, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Entonces dígale al que está al lado suyo, esto es para nosotros. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿cuántos creen que es útil para eso? ¿Y por qué no la has leído hoy? ¿Por qué no la has leído? No la estudies. Bueno, sigamos. Es útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces yo creo que todo lo que hay en la Biblia tiene un propósito espiritual para nosotros. Todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué pasó con el baterista? En el trabajo sí te aguantas las 8 horas, pero en el culto no quieres aguantarte 10 horas, 9, imagínese. Ahí descansa. Todo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es útil, hermano. Y tiene un propósito espiritual. La Biblia hay que leerla y estudiarla con intención espiritual de aprender, no de polemizar, ni de encontrar errores ni defectos como mucha gente anda haciendo por ahí. Amén. Y ese propósito espiritual es para enseñarnos, para corregirnos, para direccionarnos. Porque el que no sabe para dónde va ya llegó. Y hay gente que cree que con lo que sabe del evangelio ya. Pero cuando tú estudias la palabra te das cuenta que, hermano, estamos a kilómetros de distancia. Entonces la palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos direcciona, pero oye, también nos previene, nos avisa a tiempo, pero también nos muestra el camino, primero a la salvación y luego a las bendiciones. Pero a algunos les interesa más el camino a las bendiciones que el camino a la salvación. Y entonces cuando empezamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta de que hay detalles que son prevención para nosotros. Me explico, le estoy hablando de que hay hombres de Dios en la Biblia muy buenos, muy usados, pero que cometieron errores, cometieron fallas, cometieron pecados y están registrados en la Biblia para que nos demos cuenta de que no eran personas perfectas. Pero algunos de ellos se levantaron del error, corrigieron su andar y Dios los levantó. Porque nadie está excepto. El único perfecto que caminó esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. Del resto todos fallamos. Pero el asunto no es que te quedes allí, el asunto es que te levantes, corrijas, cambies, seas transformado. Amén o no amén. Y muchos de ellos cambiaron su actitud, pero otros no aprendieron, hermano, no corrigieron. Y es lo que pasa hoy día con mucha gente. No aprende de los errores, de las equivocaciones. Los hijos, los papás no queremos que los hijos cometan nuestros mismos errores.
Y no es que seamos cantaleteros, no es que seamos anticuados. Es que sabemos por dónde nosotros hemos pasado y queremos evitarle ese sufrimiento. Pero por ahí hay un dicho que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego. Y así hay gente en la vida cristiana. Se les metió el demonio al espíritu de Shakira, ciego, sordo, mudo y paralítico, le añado. Me acordé ahora de un problema en que se metió mi esposa hace muchos años con un predicador en Chile. Andaba con nosotros para arriba y para abajo con el amigo del pastor Carlos García. Entonces andábamos y un día él iba diciendo: yo casi no veo bien, casi no oigo bien, casi no camino bien. Mi esposa le dijo: usted es casi un ídolo entonces. Tiene ojos y no ve, oídos y no oye. El hombre se enojó con mi esposa. Le digo: usted es un ídolo. Así hay gente, hermano. Está tropezando, está cayendo, la palabra le está hablando y parece que no entiende. No seamos como el rey Saúl. El rey Saúl no corrigió su andar y terminó mal. No seamos como Judas. Judas tuvo tiempo de arrepentirse y lo que hizo fue remorderle la conciencia, que es lo que mucha gente hace. Solo le remuerde la conciencia, pero no se arrepiente. Judas fue y devolvió las monedas y dice: entregué sangre inocente, pero se ahorcó. Y la solución fue peor. O no seamos como Esaú, que voy a hablarte de Jacob hoy, pero no seamos como Esaú. Esaú, en rebeldía, porque su papá ya le había dado la bendición más grande a Jacob y ya no tenía más bendición para él. Entonces se fue y empezó a tomar mujeres extranjeras, sabiendo que su papá no quería eso. Y a veces la rebeldía lleva a la gente a eso. Ahora lo voy a hacer peor para que le duela más. Hoy voy a hablar de Jacob, el tercero en la descendencia de la promesa de Abraham, hijo de Isaac. Y usted conoce toda la historia, pero voy a hablarte de unos errores puntuales de Jacob, para que aprendamos y nos confrontemos nosotros. No mires al que está a tu lado ni al que no vino. Confróntate tú, a ver qué de esos errores has cometido. Gloria al Señor. Y aprendamos. Si no los hemos cometido, gloria a Dios, pero aprendamos. Porque todos vamos a ser tentados de esta forma, todos. Porque el diablo puede cambiar los métodos, pero el fin es el mismo. Y el primer error que yo veo en Jacob y que tenemos que aprender es que Dios no necesita ayuda para cumplir lo que te ha prometido. Dios no necesita que lo ayudemos. Cuando Dios promete, simplemente tienes que creer que Él lo va a hacer. Deja que Él sea Dios. Deja que Él lo haga a su tiempo y a su manera. Pero el problema nuestro es que cuando recibimos una palabra, nuestra mente lógica humana empieza a pensar de qué manera Dios lo va a hacer. Y llega un momento donde nos tropezamos con las incapacidades, Betty y Beticita. Nos tropezamos. Pero es que yo no creo que de aquí para allá. Y entonces eso nos mete duda y no dejamos que Dios actúe. O muchas veces cuando nos dan una palabra profética, o nos profetizan, o abrimos la Biblia y decimos: Dios me habló, entonces vamos, tiene que ser por aquí. Buscamos la manera y tocamos puertas que Dios no nos ha mandado a tocar. Y vienen errores. Amén. Mire, Jacob desde que era un niño sabía lo que Dios le había prometido a su mamá. Génesis 25:21. Porque recuerde que fueron gemelos, Esaú y Jacob. El papá Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Es decir, que Rebeca pasaba más tiempo con Jacob.
Y seguramente le contó esta historia que ella recibió cuando los dos estaban en el vientre. Génesis 25:21 dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era como estéril, y lo aceptó Jehová. ¿Cuántos creen que Jehová acepta nuestras oraciones? Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Oiga, hermano, hay gente que Dios la está bendiciendo y se queja. Porque es que lo que Dios te va a dar es en abundancia. Ella pidió un hijo y Dios le metió gemelo. Y lo que Dios da, Turi, no es con despropósito. Dios tiene un pensamiento más allá. Dice el versículo 22: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Dios, que responde, le dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, ¿qué pasará? Dos promesas en una sola. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El conocimiento de esta profecía en Jacob y en Rebeca los llevó a creer que Dios se rige por las leyes humanas y por las costumbres humanas. Dios puso las leyes humanas para nosotros, pero Él no está limitado a las leyes humanas. Él no está limitado. Ayúdeme, se me escapó la palabrita. Que por qué nosotros no frotamos la gravedad. Dios no está limitado a la gravedad. Si a Dios le place, te puede tomar y te puede hacer flotar y llevar a otro lugar. 3 lo creyeron. Dios no necesita que caiga lluvia durante una semana, un mes, para hacer germinar la hierba. Si no, pregúntele a Jonás, que en una noche nació una calabacera y produjo, y en otra noche se la quitó. Dios no se rige por maneras humanas. Por eso te decía, no te pongas a pensar cómo Dios lo va a hacer. Porque entonces Rebeca y Jacob crecieron con esa mentalidad. Dios dijo que tú vas a ser más fuerte que tu hermano. Dios dijo que tu hermano, que es mayor, te va a servir a ti. Vamos a buscar la manera de ayudar a Dios. Como dicen los católicos, que Dios dice: ayúdate. Eso no lo dice la Biblia. Entonces ellos empezaron a ayudar a Dios. Y Jacob estaba con la expectativa de que él tenía que ser el que tenía la autoridad y la bendición. Y el primer paso equivocado que dio fue comprarle la primogenitura a su hermano. Usted conoce la historia. Se aprovechó de que él estaba preparando un potaje, y vino Esaú de cazar y no cazó nada. Sintió el olor de lo que su hermano estaba preparando, tenía hambre y le dijo: dame de comer. Y Jacob dijo: esta es la oportunidad que durante tanto tiempo yo estaba esperando. Ok, yo te doy, pero me vendes tu primogenitura. Y usted conoce lo que pasó. Esaú dijo: ¿para qué me va a servir la primogenitura si me muero de hambre ahora? Hay gente que vive el ahora. El Hijo de Dios tiene que proyectarse a un futuro. Y cuando tú sabes que hay un futuro, hay una línea de Dios trazada para ti, tú tienes cuidado en los pasos que das. Tienes cuidado con los chicos, con las chicas que te vienen a enamorar, porque son gente que el diablo te puede enviar para sacarte del propósito de Dios. Tienes cuidado con las puertas que se te abren de empleo. Tienes cuidado con ciertas amistades. Aún tienes cuidado con lo que vas a estudiar en tu profesión. O sea, que el Hijo de Dios no vive el ahora, siempre está proyectándose al futuro. ¿Amén o no amén? Entonces Esaú dijo: ¿para qué me va a servir si me voy a morir de hambre? Ok, coge tu primogenitura, a mí no me va a servir de nada. ¿Qué era lo que le interesaba a Jacob? Porque la cultura de aquel tiempo
no la hebrea, porque no existía el pueblo hebreo. La cultura general decía que solo el hijo mayor heredaba la paternidad y autoridad sobre la descendencia. Lo que Jacob estaba buscando era que su hermano le dijera: ok, está bien, cuando mi papá muera, tú vas a ser el que vas a mandar en la familia. Y ahí él creía que estaba ayudando a Dios. En segundo lugar, engañó a su papá, y usted conoce la manera. El papá estaba a punto de morir, y aunque Esaú y Jacob habían hecho su negocio allá aparte, Jacob, el papá, no aceptó ese negocio. Él dijo: no, para mí el mayor sigue siendo Esaú. Y como se iba a morir, y había la cultura que no es mala, que hay que ponerla en práctica, lo he dicho muchas veces: papás, bendigan a sus hijos. No espere llegar a viejo, porque no sabes si vas a llegar a viejo. Amén. Había la cultura de bendecirlos. Entonces Jacob le dijo a Esaú: Esaú, ve y caza un carnero, un animal, prepárame un guiso como tú sabes hacerlo, y luego ven y tráeme lo que te voy a dar la bendición antes de morir. Y Rebeca estaba detrás de la puerta, de la cortina, escuchando. Y como ella sabía que se tenía que demorar, ir al campo, y mientras cazaba y todo lo demás, usted conoce que ella cogió 2 corderitos que estaban en su casa, los mató, le preparó un guiso, disfrazó a Jacob de su hermano, y como el papá Jacob estaba ciego, lo engañaron. Voy a resumir o a omitir algunos detalles que usted lo sabe. Y entonces Jacob termina dándole la bendición más grande Isaac termina dándole la bendición más grande al hijo menor Jacob, creyendo que era Esaú. ¿Y por qué Rebeca y Jacob querían esa bendición? Porque ellos tenían claro que la bendición de un padre abría puertas y traía prosperidad. O sea que ya habían logrado el primer objetivo. Aunque el papá Isaac no aceptó el trato de ellos, había un trato entre ellos. Cuando el papá muriera, Esaú sabía que Jacob era el primogénito. Ya estaba pactado. Pero ahora faltaba una palabra profética: vamos a engañarlo. Y la recibieron. Y ese fue el engaño que ellos hicieron, hermano. Veamos qué nos enseña este error a nosotros para que nos cuidemos. En primer lugar, cuídate de los consejeros que aparentemente quieren lo mejor para ti. Cuídate. Sea familiar, sea amigo o aún sea creyente de la iglesia. No todo el que te da un consejo viene de parte de Dios. Y como nosotros tenemos la costumbre de que buscamos consejeros que nos digan lo que nosotros queremos oír. Como le decía a alguien en estos días, si tú vas a buscar la voluntad de Dios en alguna situación que vas a tomar decisiones, tienes que estar preparado también para que Dios te diga que no. Pero normalmente buscamos gente que nos vaya a decir que sí, gente que nos entienda, que nos comprenda. Y el que nos dice lo contrario ni nos entiende ni nos comprende, y resulta que ese es el consejo sabio. Entonces esto nos está enseñando que debes cuidarte, hermano. ¿Y quién era la consejera de Jacob? La mamá, Rebeca. La misma mamá lo impulsó y lo guió por el mal camino, usando métodos engañosos y antibíblicos. Usted no puede pretender tener la bendición de Dios si las decisiones y lo que estás haciendo está fuera de la palabra. Déjate de estar orando a Dios por una persona que está enamorada de ti o te gusta a ti también, si no es cristiano o cristiana. Porque la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No, pero yo me gano el alma para ti y el cuerpo para mí, Señor. Cuidado que va a ser al revés. Entonces hay cosas que nosotros oramos y hacemos,
Como me decía alguien en una oportunidad en otro país pidiendo refugio político, un abogado le dijo que una de las maneras de que fuera fácil es que era una mujer, dijera que ella era lesbiana y que en Colombia estaban matando y persiguiendo a las lesbianas. Y con eso te la entregan facilito. Gracias a Dios esa persona tenía la madurez espiritual y dijo: no, si Dios me va a dar algo, que sea de una manera diferente. Pero es que a veces hay oportunidades que nos tientan a mentir y el creyente cae, y puede ser una mentira pequeñita, pero Dios se sale del asunto. Y donde Dios no está, se mete Satanás. La segunda enseñanza de este primer error de Jacob nos dice que cuando hay una palabra establecida por Dios, no debemos limitarlo a métodos humanos. Hay que dejarlo que Él sea Dios, que Él lo provoque de alguna manera. Hermano, sí, es bueno la bendición paterna. Es bueno la bendición de los hombres, pero muchas veces los hombres no nos las quieren dar. Muchas veces de pronto tu papá, tu mamá no es cristiano y no sabe cómo guiarte, o de pronto ya murió. Pero si tienes la bendición de Dios, eso está por encima de todo. Si Dios tiene planes contigo, proyectos contigo, Él lo va a hacer. Algo Él va a mover, pero de que lo hará, lo hará. Solo créelo. Solo espéralo. Recordemos cuál fue la promesa, Génesis 25:23. El un pueblo será ¿qué? Y el mayor. Usted comienza a leer la historia de Esaú y Jacob y se da cuenta que eso no se cumplió. Porque Jacob tuvo que irse huyendo. Y yo me puse a leer detenidamente. Cuando Jacob viene de vuelta, se abrazan, se besan y cada uno coge por su lado. Porque es que de pronto ellos lo estaban mirando en el ahora. Y como lo podía entender, todos estos errores que te he mencionado de Jacob impidieron que eso se cumpliera en vida de ellos dos. Pero cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumple, aunque para nosotros el tiempo haya pasado. Esta palabra se cumplió en el rey David, porque los descendientes de Esaú fueron los edomitas. La nación se llamó Edom por varias razones. Algunos dicen que por el plato, Edom es rojizo por el plato de potaje, o porque Esaú era blanco y era rojo, o porque el territorio era arena roja. Eran los edomitas. Los edomitas fueron enemigos acérrimos de Israel. A los edomitas Dios les prohibió a Israel cuando iba por el desierto que los atacara, porque eran sus hermanos. Pero en la época del rey David, David los subyugó, les quitó territorio y los puso a servirle. O sea que lo de Dios se cumple y vuelve a cumplirse en la mitad del Antiguo y el Nuevo Testamento, en los 400 años de silencio, cuando aparecen los macabeos. Los macabeos conquistaron Edom y los edomitas, descendientes de Esaú, le sirvieron a los descendientes de Jacob, porque las palabras de Dios no quedan por suelo. Yo te pregunto, ¿qué cosas Dios te ha prometido que no se han cumplido? ¿Habrá alguien aquí que dice: pastor, he recibido palabra y no he visto la respuesta todavía? Puede suceder, en primer lugar, que Dios tiene un kairos, un momento preciso para hacerlo. No te afanes. Hoy permite que el Espíritu Santo y la palabra alimenten tu fe otra vez. Señor, tú lo vas a hacer. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? No sé, pero de que lo hará, lo harás. O tal vez ya era el tiempo de Dios, pero tú te metiste a ayudar a Dios.
¿Será que quisiste acelerar el tiempo de Dios? Hoy pidámosle perdón a Dios. Señor, si hemos querido ayudarte, si hemos intervenido nosotros, levanta tus manos, iglesia. Señor, hay tantas cosas que tú nos has prometido. Levanta tus manos. Los que están viendo la transmisión también levanten sus manos y digan amén allí. Yo creo que sobre todo los que estamos aquí hay una palabra de Dios. Señor, pero si en algún momento nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones te han sacado a ti, perdónanos. Y vuelve tú a tomar la posición de Dios. Y hazlo cuando tú quieras y como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo error de Jacob. Muchas veces nuestros sueños y deseos no son los de Dios. Es bueno que usted tenga sueños, anhelos, deseos. Ponlo en las manos de Dios. Como dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero muchas veces tus sueños no son los sueños de Dios. Porque si tú estás convencido que eres creación de Dios, tienes que estar convencido que Dios te creó y te formó en el vientre de tu madre con un propósito. Como le dice el libro de Jeremías 1, versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O como dice el Salmo 139, versículo 16: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Allí el multimedia como que se durmió y no ha puesto ninguno de los textos que he dado. Tiene que estar pendiente. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas, todas, que habían luego de formarse, sin faltar una de ellas. Entonces yo tengo que entender que mi vida tiene que estar puesta en las manos de Dios. Que desde antes ya Dios sabía que mi papá se iba a llamar Napoleón y mi mamá se iba a llamar Olimpia, y que iban a nacer en un municipio llamado Lorica, y que iban a nacer en un barrio llamado San Pedro, hijo de unos pastores, y que algo Dios iba a hacer para trasladarnos para Cartagena, porque el pensamiento de Dios era que Jonathan Salguedo fuera pastor en Cartagena. Entonces tú tienes que poner tu vida en las manos de Dios. Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad, Señor. ¿Por qué te hablo de esto? Veamos los sueños, los deseos de Jacob. Jacob se enamoró ¿de quién? De Raquel. Se enamoró de Raquel. Y cuando yo miro la historia de Jacob y de Raquel, yo me atrevo a pensar de que Raquel no estaba en los planes de Dios. Yo me atrevo a pensar, y te voy a dar razones. Número uno, ¿cuántos años le tocó trabajar a Jacob por Raquel? Y gratis. Porque los primeros 7 años que trabajó, los trabajó gratis. Pero ¿qué le pasó? Le metieron a Lea. Como decía alguien en estos días, ¿quién sabe qué le metieron a Jacob en el trago de la luna de la noche de bodas, que no se dio cuenta de que estaba era la otra? Y como todo estaba oscuro, no había luz eléctrica. Pero analiza, hermano, yo creo que cuando las cosas son dirigidas por Dios, no hay que sufrir de esa manera. 14 años gratis. Su sueño lo engañó dándole a Lea en segundo lugar. Génesis 31. Y para ponerle la cereza del pastel, le salió estéril. Le salió estéril. Usted me puede decir, pero es que Sara también era estéril, Rebeca era estéril. ¿Y por qué Lea no le salió estéril? ¿Está pensando conmigo que tal vez
O sea, yo no me atrevo a afirmar, pero yo miro las razones y digo, y la que te voy a dar al final yo creo que va a terminar convenciéndote como me convenció a mí. Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Quién se lo impidió? Razón número 4, repito, la primera razón que me hace entender que tal vez no era, le tocó trabajar 14 años gratis. La segunda razón, el suegro lo engañó y le metió la otra. Número 3, era estéril. Número 4, Raquel murió primero que Lea y que las otras dos concubinas. Tanto luchar, tanto trabajar gratis, tanto esperar un hijo de ella, y se le muere. Y queda viva la de ojos tiernos, la que no era bonita, sino de ojos delicados nada más. Y quedan vivas las dos concubinas, que una se la dio Raquel y la otra se la dio Lea. O sea que este hombre tenía 4 mujeres. La que él amaba se le murió. Si va creyendo conmigo que tal vez, y te voy a dar la quinta razón. Ni David, el rey David, ni Jesucristo son descendientes de hijo de Raquel, sino de Lea. Génesis 29, 32. ¿Lo convencí un poquito más? ¿Lo habías pensado alguna vez? Yo estoy meditando en esto de la semana pasada. Esto yo no lo he predicado en ninguna parte. Dice: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿cómo? Ahí están los hijos de Lea. Porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Sigue por favor. Concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, mi marido amaba más a aquella, me menospreciaba, le cerró el vientre a ella y me dio un hijo a mí, me dio el segundo y lo llamó Simeón. Sigue. Y concibió otra vez, mientras aquella no podía, ya esta llevaba 3. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, ahora sí me va a querer. Hay mujeres que todavía creen que los maridos se amarran con hijos, pero bueno, porque le he dado a luz ¿cuántos hijos? Por tanto llamó su nombre ¿quién? ¿Y usted sabe quiénes eran los descendientes de Leví? Los levitas. Y de allí viene Aarón y de ahí vienen los sacerdotes. O sea que Raquel no produjo ni sacerdotes siquiera. Sigamos. Versículo siguiente. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Y por esto llamó su nombre ¿cómo? ¿Y de dónde viene el rey David? De la tribu de Judá. José y María vienen de la tribu de Judá. Y por eso Cristo en la Biblia se le llama el león de la tribu de Judá. Wow, aplaude a Dios. Déjate estar trabajando 14 años gratis por algo que tal vez no es la voluntad de Dios. Déjate de estar peleando con el mundo entero por una relación que tal vez no es la voluntad de Dios. Hoy pongamos nuestros sueños y proyectos delante de la voluntad de Dios. Pero quiero que hagamos algo. Así como oramos ahorita en el primer punto, oremos. Cierra tus ojitos, levanta tus manos y pidámosle perdón a Dios las veces que usted y yo hemos hecho cosas fuera de la voluntad de Dios. Padre, tú sabes cuántas decisiones equivocadas y erradas hemos tomado. Y aún hemos orado. Y te hemos consultado tal vez, pero no hemos esperado tu respuesta. Y hemos tomado decisiones que hoy, Señor, estamos sufriendo, estamos pagando. Hoy te pedimos perdón. Perdóname, Señor, perdóname a mí. Y quiero meterme en tu voluntad absoluta, tu proyecto de vida para mí,
tu predestinación para mí y para mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último, tercer error: no dejes que una bendición te desvíe de tu llamado y de tu asignación. No dejes que una bendición te desvíe de tu llamado y de tu asignación. Y cuando digo bendición, te estoy hablando de bendición que viene directa de Dios. Porque a veces nos resistimos lo que Dios nos da. Y lo que fue bendición de Dios, nosotros lo convertimos en una carga, en un problema para servir a Dios y para agradar a Dios. Amén. Jacob se enfocó más en las promesas que en la asignación. ¿Cuál era la promesa? Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esas fueron las promesas. Y él y su mamá se esforzaron para que la promesa se llevara a cabo y se olvidaron del llamado y la asignación. ¿Sabe cuál era la asignación y el llamado de Jacob? Multiplicarse, tener hijos. Ese era el llamado. Porque Dios le había dicho al abuelo Abraham: haré de ti una nación grande. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham con Sara? 1. Aunque Chismecuenchón tuvo otros después. Sí, porque tuvo con la criada, ayúdeme el nombre, Agar. Usted sabe más Biblia que yo. Agar, que fue Ismael. Y después que murió Sara, el Chismecuenchón se casó con Séfora y creo que tuvo como 5 hijos más. Pero el hijo de la promesa era Isaac. Y Dios le habló de multiplicación. Ahora aparece Isaac y se casa y tiene 2 hijos. Pero Dios dice: no, uno solo va a seguir, que fue Jacob. O sea que sobre Jacob caía todo el peso, la responsabilidad de la multiplicación. Y él se enfocó tanto en conseguir la primogenitura y en conseguir la bendición del papá, que se le olvidó, bendito Dios, la asignación. Cuando usted y yo tenemos claro la asignación, sabemos que las promesas Dios las va a cumplir de cualquier manera. Y muchas veces, por afanarte por buscar las bendiciones, dejas de servir a Dios. La fe es importante para recibir milagros, pero la asignación es primordial. Porque cuando tú estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer y donde Dios te necesita, las bendiciones te alcanzarán a ti y tú no tendrás que buscarlas. Amén. Yo te pregunto, ¿será que tú estás cumpliendo tu asignación? Resulta que tal vez ni conoces tu llamado. Estoy refrescándole la mente del primer intensivo. Llamado y asignación son 2 cosas diferentes. El llamado es lo que Dios te escogió para hacer. La asignación es donde Dios quiere que lo hagas y de la manera que quiere que lo hagas. Y es el gran error que mucha gente comete. Porque, como les decía en el intensivo, el diablo es experto de sacarte de tu asignación sin sacarte de tu llamado. Un ejemplo: yo soy pastor y como pastor tú eres baterista. Como baterista puedes tocar batería en cualquier iglesia de Colombia. Ese es tu llamado hasta ahora. No sabemos lo que Dios tiene, pero suponiendo que sea, él, de pronto una iglesia en Bogotá le dice: en Felipe te vamos a pagar 10 millones de pesos. Tú te vas. ¿Para qué? Para que toquen la batería en los cultos. ¿Quién no quiere ganar 10 millones de pesos? Carmen enseguida empezó a sacar cuenta: me tiene que mandar 10 millones de pesos. Y le va a servir a Dios. Lo mismo que está haciendo aquí, lo va a hacer en Bogotá. Está en el llamado. Pero Dios pensó en él. Es aquí en Cartagena, en el Edén. El diablo lo sedujo con una oportunidad económica y está en el llamado, pero no en la asignación. Y allá, cuando estamos fuera de la asignación, estamos expuestos a que el enemigo haga lo que él quiera.
Por eso tenga cuidado cuando te vayas a mover. Si Dios no te manda, no te muevas. Wow. Mira, Jacob se dejó influenciar por sus esposas, porque no tenía claro el llamado ni la asignación. Hubo una rivalidad. Lea tenía 4 hijos, Raquel no tenía ninguna. Raquel dijo: ok, soy estéril, ahora le voy a dar a mi criada que tenga hijos con ella, y como es mi esclava, esos hijos no van a ser de la esclava sino míos. Y entonces le dio la esclava y le parió. Y Lea, como nada más tuvo 4, dijo: ah, sí, espérate ahí. Agarró su criada también y le dijo: acuéstate con ella. Y él, obligadito. Sí, porque los hombres han sido sinvergüenza desde siempre. No es que un trago me dejé y le echan la culpa al diablo. Entre la espada y la pared, entre la rubia y la morena, más bien. Aparentemente, yo me estoy metiendo en problema aquí. Piénselo. Así como lo metí en problema en el punto anterior, que para mí Raquel no estaba tal vez en el propósito de Dios. Ahora lo voy a meter en un problema. Aparentemente se estaba cumpliendo el llamado. El llamado se estaba cumpliendo. ¿Cuál era el llamado? Multiplícate. ¿Y cuántos pelados tuvo? 12 varones. Aparentemente se cumplió el llamado. Con Raquel al final Dios le abrió el vientre. Tuvo a José y tuvo a Benjamín, 2. Tuvo 4 con Lea, son 6. Al final creo que tuvo otro. Y con las otras 2 criadas. ¿Se cumplió el llamado o no se cumplió? Pero ¿sabe qué ocasionó esto? Rencilla y mal ambiente. Hace años ya que tú ya no asistías todavía aquí. Hace años yo prediqué un mensaje, no sé si alguno se acuerda. Cuando di el mensaje, las mujeres me miraron feo. El título del mensaje fue: no dejes que mamá le ponga nombre a los hijos. Yo no sé si en ese tiempo transmitíamos, si estará grabado. Estoy hablando de los años 1600. No dejes que mamá porque le hace la historia. Y el texto que leímos donde Lea le colocaba nombre era con un objetivo. Ahora me va a amar mi marido. Ahora mi marido. Y entonces la otra le paría a la criada: ahora. Y entonces le ponían los nombres las mujeres. Y Jacob callado, sometido, gobernado. Hasta que Raquel le parió el último y se murió mientras lo paría, y que antes de morir dijo: se llamará Benoni, hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza. Y ahí fue donde Jacob se amarró el pantalón y dijo: no, se va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. El único que le puso nombre. Pero era una rencilla, hermano. Una pelea por querer ayudar a Dios. Mire, hermano, yo creo que de una sola mujer, Miguel, de una, Dios le pudo haber dado los 12 hijos. Porque creo que ustedes tienen abuelas que parieron 15 pelados. ¿Alguien aquí tiene una? La mamá. ¿Cuántas hermanas tuvo usted, mamá? 15. Que no tenían en la asignación de multiplicación, fueron 15. Ahora imagínese Jacob, que tenía la asignación. Si él se mete con la que Dios quería, se hubiese evitado todo este problema, hermano. Todo este problema se lo hubiesen evitado. Se hubiesen evitado el problema de que vendieran a José por envidia, por rabia. Se hubiesen evitado el problema de que Jacob amara más a José que al resto de los hermanos. Quiero terminar diciéndote: examina si lo que Dios te dio, tu cónyuge, tus hijos, tu empleo,
tu negocio, tu estudio, tu universidad, te están apartando del llamado y la asignación. Porque tú testificaste que lo que tienes te lo dio Dios. Hay gente que le ora a Dios por una casa y le puede pasar lo que me pasó a mí. Me mandó al otro lado de la ciudad. Y entonces ya no vienen al culto ni a la iglesia, porque es que está muy distante, que el transporte y miles de pretextos, y se convierten en domingueros. Algunos se cambian a una iglesia más cercana. Una bendición de Dios que tú declaraste que fue Dios. ¿Tú crees que Dios te va a dar algo para apartarte del propósito? Somos nosotros los que tomamos la decisión de apartarnos. Señor, dame un novio, dame una novia. Jóvenes, solteros. Y entonces, en vez de traerle el sábado al culto de jóvenes, se van para cine el sábado. Vaya a cine el viernes, que no hay culto aquí. Vaya a cine el domingo en la tarde, que no hay culto. O vaya el martes que es económico. Yo voy los martes. Yo voy los lunes, que es más económico. Bueno, los lunes no tanto, pero sí. Los miércoles económicos, pero no vaya porque hay culto aquí. ¿Está viendo, María Camila? Vaya matutino el sábado en la tarde, vespertina, creo que se llama, en la época de nosotros así lo distinguíamos. Señor, dame un carro, Padre, y Dios te da el carro. Pastor, es que la gasolina está muy cara. Pero si lo coges para otro lado, pero para venir un miércoles, Dios los bendigo a ustedes, los que tienen vehículos, por estar aquí. Y si no lo hacía, hágalo. La gasolina está cara, pero cada vez que le meten esa manguera, yo empiezo ahora, Padre, multiplícalo. Si multiplicaste aceite y harina, multiplica ese combustible, Señor. O el gas. ¿Qué cosas Dios te ha dado que ahora son el empleo, el trabajo? Pastor, es que llego muy cansado, estropeado, todo el día en el sol. Pastor, usted no sabe. Usted es sabroso porque está en la oficina con aire acondicionado. Sabroso. Sabroso. Todo trabajo tiene su agotamiento. Todo trabajo tiene su agotamiento. Pero nunca cambies tu llamado y tu asignación por una bendición. Nunca lo cambies. No dejes tu ministerio, no dejes tu cargo. Pastor, que la universidad, Gabriel desde un principio sabía que yo no le iba a buscar universidad nocturna, sino de día. Tengo la bendición de que mi hijo, yo puedo mantenerlo todavía hasta que él termine y trabaje. Porque de pronto algunos padres no, trabaja de día y estudia de noche, como me tocó a mí. A mí me tocó un tiempo trabajar de día y estudiar de noche. Pero si tienes la oportunidad, no descuides venir a un culto. No descuides adorar a Dios. Le pediste a Dios un iPhone 16. Está en el 16 y 18. ¿Por dónde va? Betty, tuyo, ¿cómo es? ¿Por dónde va? Señor, dame un iPhone 16, dame un iPhone 16, Padre, para chicanear. Y te quedas con el iPhone 16 hasta la 1, 2 de la mañana chateando. Y te olvidas del llamado de levantarte a orar en la madrugada. Póngase de pie, por favor.